sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapatilla, la placa neural. Sus extremos se elevan tan pronto para formar los pliegues neurales y por medio de esta fusión los pliegues forman el tubo neural. Una vez iniciada la fusión, los extremos abiertos del tubo neural formarán los neuroporos craneal y caudal que se continúan con la cavidad amniótica que lo reviste. El cierre final del neuroporo craneal tiene lugar en la fase de 18 a 20 somitas del día 25 y el cierre del neuroporo caudal tiene lugar 3 días después. El extremo cefálico del tubo neural muestra 3 dilataciones, las vesículas cerebrales primarias. La primera es el prosencéfalo o cerebro anterior, la segunda el mesencéfalo o cerebro medio y la tercera el rombencéfalo o cerebro posterior. Al mismo tiempo, este formará dos pliegues, uno el cervical, que va a ser la unión del cerebro posterior y médula espinal, y otro el cefálico, que va a estar en la región del cerebro medio. Cuando el embrión tiene 5 semanas, el prosencéfalo consta de dos partes, el telencéfalo, que va a estar formada por una parte central y dos prominencias laterales, que van a ser los hemisferios cerebrales primitivos, y el diencéfalo, caracterizado por las excrescencias de las vesículas ópticas. El rombencéfalo también consta de dos partes, el metencéfalo, que más tarde formará el puente y cerebelo, y el mielencéfalo. Las cavidades del rombencéfalo van a formar el cuarto ventrículo, las del diencéfalo, el tercer ventrículo, y la de los hemisferios cerebrales, los ventrículos laterales. Formación de la médula espinal. La pared del tubo neural presenta células neuroepiteliales que forman un grueso pseudoestratificado, la cual se divide rápidamente después del cierre del tubo, aumentando su cantidad y en conjunto formarán la capa neuroepitelial o neuroepitelio. Cuando el tubo se cierra, las células neuroepiteliales comienzan a formar otro tipo de células que son los neuroblastos o células nerviosas primitivas, para formar así la capa del manto, que va a ser la zona alrededor de la capa neuroepitelial. Esta capa formará la sustancia gris de la médula espinal. La capa externa de la médula espinal, la marginal, contiene las fibras nerviosas que emergen de los neuroblastos de la capa del manto. La capa marginal también se conoce como sustancia blanca de la. Debido al aumento de los neuroblastos en el tubo neural en la capa del manto, hay un engrosamiento dorsal y ventral. El ventral va a dar origen a la placa basal, que van a estar las células de las astas motoras ventrales, formando las áreas motoras de la médula espinal, y en la parte dorsal las placas alares, que formarán las áreas sensitivas. Las partes dorsales y ventrales de la línea media del tubo neural van a estar atravesadas por la placa del techo y la placa del suelo, que no contienen neuroblastos, pero actúan como vía para las fibras nerviosas que cruzan de lado a lado. Originalmente, los neuroblastos presentan una prolongación central denominada dendrita transitoria. Luego desaparece, quedando apolar en la capa del manto. Más tarde aparecen dos prolongaciones citoplasmáticas opuestas que conforman al neuroblasto bipolar. Una de estas prolongaciones, la más larga, se denomina axón primitivo, que va a ingresar en la raíz motora ventral del nervio raquídeo, y la más corta se ramifica formando la dendrita primitiva para formar las ramas de asociación. Luego se transforma en neuroblasto multipolar o neurona adulta. Dentro de las células gliales encontramos los glioblastos, que son las células de sostén primitivas, que migran de la capa neuroepitelial a la del manto y a la marginal. También encontramos a las oligodendroglias, también células de sostén que forman las vainas de mielina para recubrir a los axones. Y por último, a las células de la microglia, que aparecen en la segunda mitad del desarrollo, son células de sostén y son muy fagocíticas. Las células de la cresta neural de origen ectodérmico migran lateralmente formando los ganglios sensitivos o ganglio de la raíz dorsal. Sus neuroblastos presentan dos prolongaciones que forman la raíz sensitiva del nervio raquídeo. Los nervios raquídeos se originan en la cuarta semana a partir de la placa basal. Agrupados forman las raíces de los nervios ventrales.
Las raíces de los nervios dorsales se originan en los ganglios de la raíz dorsal y sus prolongaciones se introducen en la médula espinal uniendo las raíces de los nervios ventrales, formando así el nervio raquídeo, el cual se divide en una rama primaria ventral y otra dorsal. Durante el tercer mes, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión, pero con el aumento de la edad, la columna vertebral y la dura madre se alargan más rápidamente que el tubo neural, desviándose la médula espinal. Las fibras nerviosas por debajo del extremo terminal de la médula espinal se conoce como cola de caballo. El encéfalo se divide en el tallo encefálico y en los centros superiores. El tallo encefálico contiene al mielencéfalo, al puente Barolio y al mesencéfalo, y los centros superiores al cerebelo y hemisferios cerebrales. El rombencéfalo consta del mielencéfalo que origina el bulbo raquídeo. Su placa basal contiene núcleos motores, que son el eferente somático medial, el eferente visceral especial y el eferente visceral general lateral. Su placa alar contiene 3 núcleos de nervios sensitivos de transmisión, el aferente somático, el aferente somático especial y el aferente visceral. Las invaginaciones saculares hacia la luz de los ventrículos formarán el plexo coroideo que produce el líquido cefalorraquídeo. El metancéfalo también presenta una placa basal y otra alar. Sus derivados son el cerebelo y el puente, y su capa marginal relaciona sus fibras con el cerebelo, médula espinal y corteza cerebral. Su placa basal contiene 3 grupos de neuronas motoras que son los eferentes somáticos, los eferentes visceral especial y los eferentes visceral general. Mientras que su placa alar contiene 3 grupos de neuronas sensitivas, las aferentes somático lateral, las aferentes visceral especial y las aferentes visceral general. El cerebelo se forma a partir de las placas alares que forman los labios rómbicos, que se comprimen formando la capa cerebelosa en la cual se observa el vermis y los hemisferios cerebrales para la semana 12. El mesencéfalo en su placa basal posee 2 grupos de núcleos motores, el eferente somático y el visceral. La placa marginal forma la porción anterior o pie peduncular y la placa alar presenta 2 elevaciones, el colículo superior y el inferior. El prosencéfalo consta de 2 partes. La primera es el diencéfalo, que tiene sus células que originan el plexo coroideo. De la placa del techo nace la epífisis y el surco hipotalámico divide la placa alar en tálamo e hipotálamo. La hipófisis se desarrolla a partir de una prominencia ectodérmica del estomodeo, que es la bolsa de Rathke, y el infundíbulo. La bolsa formará la adenohipófisis y el infundíbulo el tallo y parte nerviosa del lóbulo posterior de la hipófisis. La otra porción del prosencéfalo es el telencéfalo, la cual presenta 2 prominencias laterales, que son los hemisferios cerebrales, y una parte media que es la lámina terminal. La cavidad de los hemisferios van a representar a los ventrículos laterales. El crecimiento continuo de los hemisferios van a formar los lóbulos frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Los 2 primeros van a formar el lóbulo de la ínsula, que es oculto. Las comisuras son numerosos haces de fibras que conectan los hemisferios. La primera que aparece es la anterior, la segunda la hipocámpica, siendo la más importante la del cuerpo calloso. También surgen las comisuras posteriores, avenular y la del quiasma óptico. El líquido cefalorraquídeo es secretado por los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales. Estos producen alrededor de 400 a 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día. El sistema nervioso central flota en el líquido cefalorraquídeo y de este modo amortigua al encéfalo y le da sustentación para que su peso no comprima los pares craneales contra el interior del cráneo. En la 4ª semana de desarrollo ya se encuentran los núcleos de los 12 pares craneales. Todos, excepto el olfativo y óptico, emergen del tronco encefálico, y de estos solo el óculo motor emerge fuera del rombencéfalo. Este presenta los romómeros que originan el núcleo de los restos de los pares. El sistema nervioso vegetativo puede dividirse en 2 partes, una simpática en la región toracolumbar, que en la 5ª semana las células de la cresta neural forman una cadena bilateral de ganglios simpáticos que a su vez forman los troncos simpáticos. Aquí encontramos la glándula suprarrenal, y otra parte que es la parasimpática en la región cefálica y sacra, que originan las fibras preganglionares parasimpática y posganglionares.